Bueno, vamos a continuar. Vamos a entrar a uno de los episodios también que fueron muy lamentables dentro de la iglesia que ya en ese entonces se denominaba católica. Católica viene del latín que significa universal, ¿sí? Entonces me refiero al Santo Oficio, también conocido como la Santa Inquisición, que de santa, bueno, es muy cuestionable, ¿no? ¿Qué era el Santo Oficio o la Santa Inquisición? ¿Qué era? Pues era una corte eclesiástica que fue establecida por los papas del siglo XV, XVI, XVII, por allí. Luego les doy un dato más exacto. Y esta corte eclesiástica fue con el fin de descubrir a los supuestos herejes, para castigarlos. Ahora, ¿quiénes eran los herejes? Según la curia romana, pues los que se oponían al abuso papal, ¿sí? Es así como cualquier sospechoso podía ser torturado y asesinado sin previo juicio. Dice la historia que los bienes de la víctima se las repartían los clérigos y el Estado. Mita y mita, este para ti, dos para mí, uno para mí, dos para... Tremendos estos. Fíjense que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de visitar algunos museos en Europa, donde la Santa Inquisición estaba en todo su apogeo en aquellos tiempos, y hay museos muy interesantes. Y recuerdo uno ahí en Toledo, en España, donde se exhibían todas las herramientas de tortura de la Santa Inquisición. No, hermanos, es impresionante. Y bueno, iba ahí hay unos guías turísticos que te están explicando. Entonces íbamos un grupo de hermanos, ¿no? Entonces empieza a explicar la guía de turistas. No, miren, pues está todo en exhibición. Dice, miren, este tipo como una espada, nada más que pues era como un sable, tenía la punta así como en B, invertida, pero eran muchos, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces dice, esto era con el fin de que cuando ya se sacrificaba a la víctima, se lo enterraban en el estómago, pero al sacar el arma, pues imagínense todos aquellos picos, dice, salía todo, las vísceras y todo. Y luego dice, empieza a narrar otras cosas. Había una cosa que calentaban y ahí sentaban a la víctima a fuego. Entonces ahí la hacían que se sentara y le ponían unos grillos y ahí estaba, imagínense, sentada. Entonces nos está narrando y todos así asustados, ¿no? Y de repente la esposa de un amigo nomás suena el ranazo por allá. ¡Paz! ¡Ay, qué pasó! Oye, estamos, padre y señor, y echándole agüita. Y ay, la hermana así. Entonces ya la sacamos, ¿no? Y ya cuando reaccionó, oye, ¿qué pasó? Ay, es que no soporté, fíjate nada más. Y bueno, eso es como anécdota, ¿no? Resulta que este Santo Oficio, entre otras travesuras que hizo, allí a inicios del siglo XVII, en Francia, en París, para ser preciso, hubo una masacre que se conoció como la Matanza de San Bartolomé, en la cual murieron, dice la historia, más de 50,000, escuchen bien, cristianos evangélicos. Eran calvinistas o seguidores de uno de los reformadores, llamado Juan Calvino. Fueron masacrados, fueron asesinados en una plaza, porque ellos se reunían, se les conocía como hugonotes, porque había un rey que se llamaba Hugo, él se había convertido a la fe reformada, a la fe bíblica. Entonces pues tenía cierto poder y bueno, él de alguna manera había cierta protección, y esos cristianos solamente salían en la noche, fíjense, y se reunían. Bueno, pues el Papa, a través del Santo Oficio de la Inquisición, empezaron a investigarles, hicieron una celada, tipo lo que hicieron a Mahatma Gandhi en la India, tipo lo que hicieron, bueno, allá tenía tintes políticos, acá religiosos, pero dice la historia que mataron a más de 50,000
Y el Vaticano, escúchenme bien, el Vaticano acuñó una moneda que si tú vas al Vaticano en Roma, te vas a encontrar en el Museo del Vaticano con esa moneda que conmemora el triunfo de la religión católica sobre el protestantismo, imagínate. Qué vergüenza. Bueno, entonces por muchos años, siglos, la Santa Inquisición pues fue el arma principal de los papas contra los reformadores. De hecho, en sí fue establecida con ese propósito de combatir, ¿verdad?, a los protestantes. Y en 30 años, dice la historia, los papas asesinaron a más de 1 millón de personas. Y la mayoría eran cristianos que seguían a los reformadores. Todo esto fue en el nombre de Cristo, según ellos, y por mandato del vicario de Cristo. Bueno, pues en Juan capítulo 16, versículo 1, Jesús dijo lo siguiente. Juan 16, 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, que no los agarre por sorpresa. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahí estaba ya profetizado por Cristo, ¿sí? Entonces, los papas usaron la Santa Inquisición, dice la historia, durante aproximadamente 500 años. Esto, pues, les ayudó a mantener el poder. Y hay algo que a mí me llama la atención. En la historia de los papas de la Santa Inquisición hasta la fecha, no ha habido uno solo que dé la mínima explicación del por qué los papas de ese tiempo establecieron la Santa Inquisición. No sé cuántos, los que son del año de 1950 para acá, yo soy modelo 56. Pero yo me acuerdo cuando era un jovencillo, que había una revista que se llamaba Historias de la Colonia, algo así, no sé cuántos recuerdan, que narraban del Santo Oficio, que narraban historias porque la Santa Inquisición también en México existió, cuando los españoles a filo de espada, ¿verdad?, o dejas a Tonantzin, o te tonanceo, ¿verdad? Entonces, pues ya nomás les quitaron a Tonantzin y les pusieron a la Guadalupe, ¿no? Bueno, todavía a la Guadalupe no, sino a María, vamos. Entonces, a filo de espada establecieron el catolicismo aquí. Cualquiera que niegue eso, digo, ya de plano, ¿no? O sea, junto con los conquistadores llegaron los del clero, ¿verdad? Entonces, pues ellos traían la cruz y venían los frailes y se ven pinturas y todo eso. Entonces pues llegó Hernán Cortés y llegaron los conquistadores a las Américas y pues a filo de espada y pues, toma, y los otros con la cruz, ¿verdad? Pero no decían nada, no decían, oigan, no maten a los indios, por favor. No, o se convierten al catolicismo o les damos cuello. No, pues nos convertimos. Pero vemos a los indígenas de hoy que van a Guadalupe y ellos, pregúntales, porque hasta en la televisión ha salido, oye, en realidad tú a quién estás adorando, no, a Tonantzin, a la diosa Tonantzin, dicen. Increíble, pero todavía se ven vestigios de esto. Bueno, total, nunca han dado una explicación. ¿Qué pueden decir? La misma historia demuestra que ese supuesto reinado del trono de San Pedro es más que una falacia, porque Pedro una vez sacó la espada, nada más le cortó la oreja a uno que se llamaba Malco, y Jesús le dijo, guarda la espada, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera con espada y a filo de espada, yo oraría y vendrían legiones de ángeles
miles de ángeles y pelearán a mi favor. Así no es, Pedro, guarda la espada. Sin embargo, la iglesia sigue sacando la espada. ¿Sí o no? Ya mejor me callo porque por ahí debe de andar algún espía. No, que me voy a andar callando. Ustedes me van a defender, ¿no? 50 chuyotes se echaron ahí en Guadalajara. Bueno, llegamos retrocediendo un poquito, llegamos a Bonifacio VIII, en 1294. Este papa dijo: declaro que para que la salvación se lleve a cabo, toda persona debe estar sujeta al Supremo Pontífice. Alabado sea el Señor. Fíjate, declaramos, decretamos. Y fíjense ya desde cuándo traen la onda esa de que decreto, yo digo, yo establezco. Entonces este tipo declaró que era necesario. Si alguien se quería salvar, tenía que estar sometido a la autoridad del Papa. Bueno, Juan 3:16, según Jesucristo, el que fundó la iglesia, dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más que estos papas dicen tenga. O sea, tenga la muerte. Si usted no se salva si no está en la iglesia romana. Bueno, el famoso escritor Dante, escritor de obras muy conocidas como la Divina Comedia, llamó al Vaticano cueva de corrupción. Y en una de sus obras, El infierno de Dante, ¿saben qué hizo? El tremendo. O sea, ese no les tenía miedo, ¿no? Él clasificó el cielo así como por lugares, ¿no? El infierno, perdón. Entonces, el primer infierno, pues los menos malos. El segundo, ¿y saben dónde puso en el último infierno, en el más profundo infierno? ¿A quién los puso? A los papas. No, pues imagínense, pues hereje de herejes ¿no? Entonces, resulta que corre la historia y en el 1377 al 1417 resulta que había dos grupos. Mejor dicho, en ese lapso de años se da de que hay dos papas en Europa occidental. Uno en Roma y otro en Avillón, en Francia. Entonces, pues el de Roma dice: no, pues yo soy el sucesor de Pedro. Y el de Francia, en Avillón, decía: no, pues yo también, a mí me reveló también. Entonces el Papa de Roma decía: excomulgo a aquel hereje. Y el otro decía: botellita de Jerez. Todo lo que diga será al revés. Entonces ahí estaban los dos, fíjense, uno en Francia y otro en Roma, y excomulgándose el uno al otro, se la regresaban y se la... ¡Qué payasadas! ¡Qué tonterías! ¿Todo por qué? Por la megalomanía, el deseo de controlar, y bueno, se maldecían, dice la historia, mutuamente, con maldiciones tipo, bueno, pues el otro día estaba viendo ahí en el internet, me habían dicho: mira esta página, y allí sale un famosísimo evangelista protestante que pulula en las iglesias cristianas, donde lanza maldiciones. ¿Cuántos han visto ese video? ¿No lo han visto? Bueno, luego les doy la dirección, o donde lo pueden ver, está en YouTube, y es increíble. Sin embargo, ese evangelista lo ves predicando y tumbando a la gente y ungiendo, no sé qué, levántenla, ¿verdad? Bueno, pues hay un video bien impresionante, y cuando lo empiezas a ver se te riza así la piel, así, porque hace una voz así: yo, y esto parece el diablo que está hablando, pero así muy solemne, y todos los ignorantes, ¡ay! Sí, mira, dice: yo pongo una maldición en todos aquellos que levantan calumnias contra este ministro y este ministerio. Y la gente que estaba ahí: amén, amén. Bola de ignorantes todos.
Imagínate un supuesto siervo de Dios lanzando maldiciones. Hazme favor. Cálmate, papa del siglo XXI. Papa de los protestantes. Porque lo tienen como un papa, ¿eh? Lo tienen como el super ungido. Un ungido de maldiciones. ¿Cómo es posible? Es increíble. Pero bueno, sigamos con nuestros amigos, los papas. Llegamos al año 1410, brincando así un poquito. O llegando al año 1410, donde aparece Juan 23. Pero aquí hay una cosa muy distintiva. Miren, la historia registra a dos papas Juan 23. Es más, hasta una papisa hubo. Sí saben eso, ¿no? Que se hizo pasar por hombre y Juana la papisa. Y llegó al trono papal, ¿eh? Eso no, ¿saben cuándo descubrieron que era mujer? Cuando montada en un caballo, ella estaba embarazada. Y como usaban aquellas vestiduras, ¿no? Le empezaron a dar los dolores de parto, y en plena corretiza ahí en un caballo, y ella andaba, y pues la gente mirándolo al papa, pues resulta que nace un bebé allí. Y dije, caray, el papa, milagro, no faltó el tonto que milagro, ¿no? Y esa es una de las historias que no te cuentan los padrecitos, no te cuentan nadie, casi nadie. Bueno, ahí dejamos a Juana la papisa un momento y nos vamos a los dos Juanes 23. Bueno, el de 1410 al 1415 fue el primer papa. Este era italiano. Corre la historia hasta 1958, donde hay otro Juan 23. Pero este es francés. Fíjate, pasaron 300 años, 400 años, casi 500 años. Del Juan 23 italiano al francés. ¿Por qué el francés adoptó Juan 23? Tratando de taparle allí y de traer cierta confusión. No, Juan 23, antipapa, hereje, no. ¿Cómo si era un viejito bonachón, el Juan 23? El francés, el de 1958, que reinó, no sé, hasta el 62, no fue mucho. Bueno, pues este Juan 23, pero el italiano, es llamado por algunos historiadores el peor criminal sentado en el trono del Papa. Es decir, el más depravado de todos los papas. El otro León, que fue el más poderoso, era de poder político, pero no solo era criminal, era un pervertido increíble. Dice la historia que tuvo más de 200 mujeres, hasta las presumía. Entre esas 200 hubo monjas, doncellas, vírgenes, mujeres casadas, las violaba. Entre otras de sus travesuras, su cuñada fue su amante, y por si fuera poco, era homosexual. O sea, era open mind, mente abierta, toda gracia, alabado sea el Señor, una vez salvo, todos salvos, entonces podemos hacer lo que queramos. Increíble la historia de este tipo, increíble, hermanos. Mayor información, bueno, pues ya ustedes búsquenla, no me puedo centrar en todo en él, ¿no? Pero entre otras cosas, este Papa Juan 23, el italiano, el del 1410, negaba la existencia de la vida futura. Pues claro, pues ¿qué esperabas, no? Que dijera que me voy a ir al cielo. Pues sí, pues no. Bueno, llegamos al 1447 con el Papa Nicolás V. Autorizó al rey de Portugal a que fuera al África, hiciera guerra contra los negros y los hicieran esclavos. Escuchen bien lo que hizo un papa, ¿eh? Dijo, no, te doy permiso y trae. Esos son animales. Esos no son casi humanos, no llegan al grado de seres humanos. Fíjate nada más. Wow. ¿Qué dice la Biblia? Que ya no hay raza, ya no hay nada, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Pero Nicolás V, pues las escrituras en ese tiempo eran libros sellados,
nadie leía, ni ellos mucho menos. Entonces de ahí se da la esclavitud de los negros. Inicia, fíjense. Iban, las crónicas en la historia te lo marcan muy. Llegaron los portugueses y ustedes saben, Brasil, por ejemplo, ¿se fijan que hay mucho negro? En algunos países centroamericanos. Aquí en México hay una colonia de negros en Guerrero, yo conozco esa parte. Tú entras ahí, parece que entras al África, pero son puros paisas, son paisanos. Ahí en Guerrero, en la zona de la Costa Grande, por ahí, Costa Chica, todo eso. Y tú entras y negros así, africanos. Entonces, platicando en alguna ocasión, algunos de ellos dicen, no, ¿a dónde se remonta? ¿A dónde viene? No, dice, pues es que cuando traían los barcos cargados de esclavos, que también poblaron Cuba, todo el Caribe, ya ven que hay mucho negro, algunos dicen, no digas negro, bueno, negrito pues. Ay, pues es lo mismo, no lo estoy diciendo despectivo, porque luego algunos les dicen así como, ay hermano, lo dice muy crudo. Bueno, negro es negro, ¿no? No estoy ofendiéndolos ni nada, pero tampoco sean así bueno, ya les sigo. Total, dice que cuando encallaban los barcos, pues se sabe el que quien pueda, ¿no? Entonces dice, pues nosotros nadábamos, nos cuentan nuestros ancestros que nadaron y muchos se salvaron y bueno, se apostaron en esa parte de la región en México. Entonces en México tenemos una colonia de negros. Déjenme decirles un dato. ¿Conocen a Alma Zuni? Ella es de sangre cubana y su tatara, no sé qué, era de quién sabe dónde. De ahí le salió lo rumbero cristiano. No es cierto. Entonces, ¿se han fijado cómo tiene el pelo así bien grifo? Bueno, de ahí viene, y digo, ella misma me lo contó y bueno, Entonces, aquí en México hay una colonia de negros, fíjense. Bueno, total, el Papa Nicolás V autorizó y le dijo al rey, no, sí, pues esos, que vengan acá. Entonces la esclavitud se extendió, ¿sí? Llegamos al año 1458 y Pío II, o segundo, dice la historia que tuvo decenas de hijos bastardos, o sea, con un montón de mujeres. Era el Juan Charrasqueado mexicano, pero romano, pues, con hijos por donde quiera. Este hombre no solo se las gastaba así, sino que dice la historia que se jactaba contando sus métodos de seducción, pero allí no terminaba el asunto. Dice la historia que a los jóvenes los estimulaba al desenfreno y les decía cómo conquistar a las mujeres. El Papa dando clases de seducción. No, mira, déjame hacer un paréntesis aquí. Cuando en algunas ocasiones pues se han dado las pláticas así entre algún cura católico que empiezan, que ustedes los protegen, y que ellos son los que empiezan, ¿no? Yo no me voy por el ataque, yo me voy por la palabra. Pero luego cuando empiezan, no, papi, nomás le saco poquito de esto y ya no saben qué decir. Si tú me lo niegas, estás negando la historia, estás negando todo lo que estás. Pero ese es el argumento de usted. No es el argumento de nosotros, es la historia. Bueno, está bien, adiós, ahí nos vemos. Ahora, esto apréndanlo, pero no para llegar y darle, los papas son puras papas, no, tampoco, ¿no? Pero es bueno saberlo, hermanos, porque debo de repetirles por enésima vez, la iglesia cristiana está en las mismas situaciones el día de hoy. Entonces, mejor aprendamos de la historia. Bueno, continúo. Llegamos al 1464 con el Papa Paulo II. Dice la historia que tenía un harem dentro del Vaticano. Impresionante. Llegamos al año 1471, cuando muere Paulo II, y sube al trono Sixto IV. Bueno, este hombre, o este papa, decretó que pagando dinero a la iglesia, se podía sacar a las almas del purgatorio.
Eso no es ni más ni menos que un método de recaudatorio, ¿sí? Lo sabemos. Bien, dice la historia que se hizo enormemente rico Sixto IV, con el asunto ese de que se puede pagar misas, entonces pues, todo iba a dar acá para sus viajes en crucero y todo eso, ¿no? Entonces, pues esto, dice la historia, enriqueció no solo a él, sino a sus familiares. Dice la historia que hizo cardenales a 8 de sus sobrinos. La mayoría de ellos eran niños y ya no era el señor cardenal, sino era el niño cardenal. Qué chistoso, ¿no? Bueno, llegamos al año 1484 con Inocencio VIII. Tuvo 16 hijos, para variar. Le gustaba traficar con las cosas sagradas y vendía los puestos eclesiales. ¿Quieres ser cardenal? Pues sí, pues te cuesta tanto. ¿Quieres ser el cura de la iglesia en tal barrio en París, donde estaban los ricos? Pues sí, pues ahí te cuesta más. Y total, sigue la historia dando todos estos, esta apostasía. Llegamos al año 1492. Bueno, déjenme darles un dato de Inocencio VIII, antes de entrar con el siguiente. ¿Saben qué hizo? Le gustaban las corridas de toros. ¿Y saben qué hizo? En la plaza de San Pedro armaba corridas de toros. ¡Ole! Y el Papa, ¡ole! Con el Cristo acá, ¡ole! Y con el gorro, ¿no? ¡Ole! Fíjate nada más. Increíble, ¿no? Un sangrerío ahí, en la plaza de San Pedro, donde hoy dan misas. Hoy. Ya estaba entonces la plaza de San Pedro. Y ahí hacía corridas de toros. Gloria a Dios. Llegamos al año 1492 con Alejandro VI. Para variar, era un corrupto, avaro, depravado, compró el papado, tuvo muchos hijos, que incluso los presumía y los presentó. Mira, este es mi hijo, este también. Cuando crecían, aún de niños los ponía como cardenales. Perseguía a sus críticos, los asesinaba. Tuvo un montón de situaciones ahí, con familiares, se metía con cuñados, un desastre, pero toca entre familia, ¿no? Qué bonita familia. Bueno, rápidamente, en el tiempo que nos resta, déjenme mencionarles las doctrinas que fueron establecidas por los papas desde el año 394, ¿sí? Aunque en el 440 fue el primer papa, pero ya en el 394 se instituyó el sacrificio de la misa. ¿Alguien sabe qué significa la palabra misa? ¿Alguien sabe? Dígalo fuerte. Sacrificio. Sí, entonces por eso se llama el sacrificio de la misa. Y en el 394 el Papa establece la misa como un sacrificio, pero esto es totalmente antibíblico, porque en Hebreos 7, 26 y 27 dice que el Señor fue ofrecido una sola vez. Entonces, en el estricto sentido de la palabra misa, es una herejía, es una aberración teológica. ¿Por qué? Porque Cristo nada más fue sacrificado una sola vez, según Hebreos 7, 26 y 27. Y el sacerdote, cada vez que oficia la misa, es el sacrificio, o sea, matan a Cristo, lo vuelven a sacrificarlo, y esa es una aberración que fue establecida en el 394. Bueno, en el 450, el Papa de ese entonces estableció el celibato obligatorio para todos los sacerdotes. En 1 Timoteo 3:2 dice que el siervo de Dios debe ser marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2, lo cual bíblicamente es lo contrario a lo que ellos establecieron. En el 475 es establecida la veneración e intercesión de los santos.
Pero primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces ese asunto de la veneración, o bueno, esa adoración e intercesión de los santos, pues es totalmente antibíblico. Oigan, pero pues vamos a correr la cámara así rápido hasta el siglo XXI. Ya estamos aquí ahora. Bueno, ¿cómo está el asunto ahora con todo esto? Bueno, pues hoy hay misas tipo G12, ¿entienden? Ahí están las misas, vuelven a recordar los pecados, los vuelven a traer a la actualidad, luego los clavan, los queman en la hoguera, quién sabe cuántas cosas hacen. Y bueno, ¿qué me dicen de la intercesión de los santos, verdad? Bueno, pues hay líderes que dicen que solo Dios a ellos les habla, y hay muchos pastores que no lo dicen claramente, pero en sus enseñanzas lo dejan establecido, de que las ovejas no son capaces de oír la voz de Jesús, del Espíritu Santo, porque solo Dios les habla a ellos. Entonces, ¿será bíblico eso? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres una oveja, por más humilde que seas, la ovejita última ya, tú tienes la capacidad de escuchar la voz del pastor, que es Jesucristo, y la capacidad de ser guiado con el Espíritu Santo. Todo líder que tú escuches que diga, no, nada más yo, y que no te lo dicen así ahora, te lo dicen velado, como si tú dices, oiga pastor, fíjese que Dios me habló. Ah, ¿Dios te habla? No. Entonces, si tú tratas de decir, oiga, pero mire, la Biblia dice, y la Biblia es la voz autorizada de Dios, ya lo dijo él. No, es que tú no le entiendes. Ah, es que soy muy tonta, ¿verdad, pastor? Pues sí, fíjate. Entonces hay muchos tontos que creen que son tontos, pero las ovejas que leen las Escrituras, que son enseñadas en la palabra de Dios, no tienen un pelo de tontas, ¿verdad que no? Ay, tampoco me asusten. Bueno, me salté un poquito. En el año 460 se establece la oración por los muertos, o sea que se puede orar por los muertos, ¿verdad? A favor de los muertos, ¿verdad? Pero en Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez, y después de eso, ¿qué? El juicio. Bueno, uno dice, bueno, es eso de la oración de los muertos, pero corremos la cámara rápidamente, así, al siglo XXI, aquí en Guadalajara, tenemos un apóstol que dice que él ora por los que se fueron al infierno sin Cristo, y como él es un hombre de fe, él los puede sacar del infierno, alabado sea el Señor. Herejías por todos lados, hermanos. Bueno, llegamos al año 526, donde el Papa de ese entonces decreta la extrema unción. ¿Qué significa la extrema unción? Que el sacerdote va con el que se muere, que no confesó los pecados, entonces saca el aceitito y empieza a hacerle allí, ¿no? ¿Verdad? Entonces los santos óleos que le dicen, y entonces ya lo prepara y todo eso. En 3 minutos hay una contradicción impresionante, porque supuestamente la extremunción lo libera de los pecados, pero se va al purgatorio. Entonces, ¿cómo pues? ¿Quién les entiende, no? Bueno, total, la extrema unción, el aceite milagroso allí que limpia pecados, y tú dices, ay, sí, bueno, corremos la cámara rápidamente, siglo XXI. También ungimos, pero queda contento. Ungimos la puerta para que el diablo no se meta, ungimos el rincón aquel, y échenle aceite. Te vas a los de Pare de Sufrir, te venden el aceitito, y muchos ya en las iglesias cristianas, una ungidera. Mi esposo no es cristiano, cuando esté dormido, échele unas gotas de este aceite ahí en la almohada, y va a ver cómo el Señor, entonces ya usted con el aceite lo protege, y no sé, ¿qué es eso? No está en la Biblia. La única autorización para usar aceite está en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Y eso es solamente para los pastores que pueden ungir a los enfermos. No hay más. No, pero que en el Antiguo Testamento, eso ya no está vigente. ¿Entienden? Pero sin embargo, pues muchos tienen su extrema unción. Y yo he estado en tantos lugares donde después de predicar se acerca gente. Pastor, úngeme. Y pues, ¿de qué quieres que te unja? Ya estamos ungidos. Mira, la primera de Juan dice que ya tenemos la unción del santo. Y ya estamos, no, con aceite, ¿no? Pues es que no traigo.
No, y te sacan el de ellos. No, pues aquí, únjame. No. Un montón de brujerías, hermano. ¿Qué es eso? Mira, yo he sabido que hay gente que hasta unge el carro para que no lo choquen. ¿Qué es eso? Una vez una señora, ay hermano, por más ungido que un surito ahí que nos compramos japonés, lo ungimos y nos lo robaron. ¿Tenía seguro? Pues es que me habían dicho que Jehová es nuestro seguro y nos protege de todo. Bueno, sí, pero estamos en la tierra y hay ladrones. Y Jesús dijo que en el cielo no entran ladrones, pero mientras estés en la tierra, el espejo ya no va a estar a la hora que salgas. Lo ato, pastor. Sí, átame todo lo que quieras. Yo me desato. Ya, y seguimos ya, todos libres. Hasta el año 593, donde se decreta la doctrina, ya así oficial, se practicaba, pero ya se decreta la doctrina del purgatorio. Pero también se decretó que los niños no bautizados se iban al limbo. ¿Qué es el limbo? Pues es un lugar que ahí, que no sé qué, que está entre Roma, Francia, Tangamandapio, no sé, ahí metido ahí. Estoy ironizando, pero sí, a gusto, ¿verdad? Entonces está ahí, pero resulta que llega Benedicto XVI y el año pasado dice, pues nuestros teólogos ya estudiaron bien y el limbo no existe. Y todos los 2000 años de paga y paga, como los enlaces, ¿verdad? Y paga. ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo decretaron aquí desde el año 593 y luego llega Benedicto XVI? Ahora, sí supieron de eso, ¿no? Y lo acaba de decir, no, pues no existe el limbo, pues tampoco el purgatorio, no hay base bíblica. Ahora, todos esos eran sistemas recaudatorios, ¿verdad? Pues había que bautizar al niño. Claro, el bautismo costaba y sigue costando, no es gratuito. Entonces, era para forzarlos y con el cuento de que una vez bautizados ya eran miembros de la iglesia por cuestión del bautismo, y que si se moría, pues ya se iba al cielo y no se iban al limbo. Y si se iban al limbo, pues tenés que pagar unas misas para sacarlo del limbo. Y luego ahora llega Benedicto XVI y dice, el limbo no existe. Bueno, por fin, señores. Y bueno, lo de la doctrina del purgatorio igual, ¿no? Inventos recaudatorios. Llegamos al año 600 y se decreta, el Papa de ese entonces decreta que la misa debe de decirse en latín. No, ya fue el colmo. Si de por sí. Ahora, el latín era considerado el idioma de los eruditos. Algunos decían que era el idioma de los ángeles, el latín. El latín era un idioma que solo podían accesar a él en la universidad, y solo los sacerdotes que estudiaban teología, tenían acceso al latín como idioma que ellos aprendían. Ya existía en ese entonces la Vulgata latina, ¿sí? Entonces, bueno, ellos, bueno, a ver, eso de la Vulgata latina, es que son tantos datos que luego se me va la onda. Ok, se establece, luego se los ratifico. Bien, se establece la misa en latín, imagínate, en latín. Pues, si de por sí no se entiende nada. Yo me acuerdo cuando iba a misa, cuando era un niño, un jovencito, yo nunca entendí nada. Y había un eco impresionante, ¿se acuerdan? Y luego aparte de eso llegaba tarde. Y siempre, yo estaba ahí chiquillo, pero pues como había que ir a misa, ¿no? Nunca le entiendo al sonido pésimo, la acústica horripilante. Y luego todavía estos se los ponen en latín. Y luego de espaldas. No, hombre. O sea, como diciendo, quédense ahí en la ignorancia. No sepan nada. Y mientras nosotros nos hacemos ricos y nos vamos en los cruceros al Caribe.
En 787 se decreta el culto a las imágenes y a las reliquias. Culto a las imágenes, pues que este es San la Virgen, que este es San Pedro, que este es San Pablo, este es San Pillín, este es San Tito, el más chiquito. Entonces se pueden venerar ellos, las imágenes son representaciones, ¿verdad? No las adoramos, dicen ellos. Bueno, ¿verdad? Y las reliquias, ¿verdad? Pues que esta es la astillita de la cruz de Cristo, que esto es el manto de Turín, que esta es la oreja de Malco, no, esa no. Esta es la espada con la que Pedro, no sé qué, este es el guarache que usó cuando corrió en el huerto de Getsemaní, salió huyendo, que este es ¿qué es un montón de reliquias? Y uno se ríe, ja. Bueno, vamos a correr la cámara rápido así, al siglo XXI, ¡pah! Iglesia del siglo XXI, estamos igual que el pañuelo. Llévenle este pañuelo a la hermana, pero son $20. Miren, les voy a contar una historia que me contó un hermano que se está congregando aquí, que salió huyendo de un X iglesia. Me dijo, mire pastor, le voy a contar esto. Dice, yo lo presencié y se lo cuento y delante de Dios, hermano. Dice, mire, ahí le va. Una vez llegó un predicador a la iglesia, dice, que por cierto no se predica la palabra de Dios, pura prosperidad y puras doctrinas de esas. Entonces llegó y dice, hermanos, hoy tenemos un tremendo hombre de Dios, pásenle, hermano Juan Camaney. Entonces ya pasa, ¿verdad? El hermano Juan Camaney. Entonces dice, hermanos, tengo un tremendo mensaje, porque esta Biblia, yo sé que, lo voy a decir tal y como me lo dijo, y algunos tal vez que me oyen alrededor del mundo van a decir, ay, ¿qué le pasa al pastor? No, yo nada más estoy contando una historia, aquí donde estoy parado, aquí me lo contó, que el predicador Juan Camaney, bueno, los de México saben eso de Juan Camaney, ¿no? Los que están oyendo en otras partes del mundo, pues es un nombre ahí que se usa. Dice, les voy a dar un tremendo mensaje de esta Biblia. ¿Saben? Esta Biblia tiene el autógrafo, y le hace así, y va a salir un tremendo mensaje, tiene el autógrafo de Marcos Witt. Y los hermanos dicen, mire todos, dice, mire, y empezó a hablar, nunca la abrió, nunca predicó. Cuando se termina la supuesta predicación, pues todos nos acercamos a ver la Biblia autografiada por uno de los cantantes más famosos que ha dado el cristianismo del siglo XXI. Entonces, todos, a ver, hermano, mire, yo la agarré la Biblia, pastor, y, ay, sí, ay, qué tremendo. Entonces, estaba el copastor, estoy hablando de una iglesia de aquí de Guadalajara, por eso no nos quieren. Bueno, entonces estaba ahí el copastor y le dice, ¿me deja verla, hermano? Entonces le dice el ungido predicador, ¿sabes qué, hermano? El Espíritu Santo en este momento me está diciendo que haga algo, que te regale la Biblia. ¿A mí? Dice, sí, hermano, a usted le regalo la Biblia. Dice que, ay, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó, hermanos? Pasan un par de semanas y que se mete un ladrón a la casa del copastor y que se roban la Biblia. El gran tesoro, la reliquia del siglo XXI. Y empiezan las investigaciones. Y porque la poli allí tenía un conocido no sé qué, total empiezan a investigar y descubren al ladrón. Y ladrón que roba ladrón, dice la Biblia, tiene 100 años de perdón. Ay, me estoy dando vuelo. Pero a la vez, sacando de aquí, de allá y de aquí. Bueno, pues resulta que el que se robó la Biblia fue un hermano de la iglesia. Y cuando va la poli le dice, ¿sabes qué? Tú te metiste a la casa de este pastor y te robaste la Biblia. No es cierto, no, pues traían orden. Total, le sacan la Biblia al hermano. Es que yo quería la Biblia autografiada. ¿Qué es eso, hermano?
¿Qué es eso, hermanos? Es una vergüenza, hermanos, lo que está sucediendo. Y todos esos que piden autógrafos son idólatras. Y todos los que dan son ídolos. Así están las cosas, hermano. Pleno siglo XXI. Así es que no nos asustemos, hermano, de que allá los católicos están en el oscurantismo. No sé quién está peor. Bueno, en el año 950, no, miento, me adelanté 100 años, 850, el Papa de ese entonces decreta y establece el asunto ese del agua bendita. Bendito sea el Señor. El agua bendita. ¿Se han visto, no? ¿Cuántos se pusieron agua bendita? Yo no, pues yo me acuerdo, pues a mí me enseñó cuando estaba chiquillo que pues entrabas y había unas pilitas así, unas piletitas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues yo me entraba como niño, ¿verdad? Con mi pirulí, quítese el pirulí y la agüita, dale. Mi mamá, me acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues guardaba el pirulí, pues entonces ya me ponía así, pues, chiquillo, ¿no? Pues, tú entras así todo. Entonces, pues ya agarraba la agüita, ¿verdad? Y, ¿vieran qué bien me sentía? Así como, no sé, como que, entraba una paz impresionante, ¿no? Y luego, bueno, ya, los padres iban y bendecían casas y echaban agüita y bueno, por cierto, déjenme decirles una indiscreción. ¿Saben cuánto cobra Sandoval Íñiguez por ir a bendecir un negocio de los ricos de Guadalajara? 20,000 pesos, uno de ellos lo dijo públicamente. Entonces, pues ahí el agüita bendita, ustedes saben. No, al final tengo que tener guaruras allá a la salida, que me cuiden. Entonces, pues ustedes saben. Pero vamos a correr la cámara rápidamente. Siglo XXI, 2008. ¿No hacemos lo mismo aquí en las iglesias cristianas? ¿Sí o no? Qué vergüenza, hermanos. Únjame. Mira, una vez aquí, hermanos, había una reunión de pastores. Y bueno, de aquí de la ciudad. Entonces, pues cualquiera puede subir y dar una palabra, ¿no? Entonces se sube uno y dice, el Señor me reveló algo, y traía una botellita así de agua, y dice, reciban el Espíritu Santo, y tiró el agua, y nomás les cayó a las primeras filas de aquí, ¿no? Entonces uno que otro ahí bien tocado por el Espíritu Santo cayó desmayado, con unas gotitas ahí que cayeron. ¿Qué es eso, hermano? Decimos que y estamos iguales, ya mejor le seguimos, hermanos. En 1115, retrasamos la cámara, ¿verdad? A 1115, se establece la confesión auricular. ¿Qué es eso? Pues es que el cristiano va con un sacerdote y le cuenta sus pecados. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la verdadera razón detrás de ese decreto que es totalmente antibíblico, porque solo Dios perdona pecados? Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Detrás de esa confesión al sacerdote, que se conoce como confesión auricular, ¿qué creen que está detrás de eso? ¿Alguien me puede decir? Un espíritu de control, porque es como ellos obtienen información, ¿sí? Y cuando se estableció era para acallar las voces, y entonces, no, pues fíjese que pues yo hice esto, entonces ya tenían información. Y si se osaban levantarse en contra del padre o del papa, ellos tenían información. Escúchenme bien lo que voy a decir. Corremos la cámara rápidamente. ¿Saben quién está haciendo lo mismo? El tristemente célebre sistema G12, que hacen que la gente confiese sus pecados. A ver, cuéntame, dime, dilo. Y te lo hacen que lo digas hasta públicamente. No, pues resulta, pues yo fui lesbiana.
Entonces, toda esa información a la hora de que alguien, escúchenme bien, y esto ya de primera mano de gente que conozco, que he hablado con ellos, que han salido de ese sistema demoníaco, herético y no sé cuántas cosas, cómo al momento de darse cuenta de que están en una secta, porque eso es algo sectario, es una herejía, empiezan a usar esa información. Si tú te sales de aquí, tu marido va a saber que tú lo engañaste. Así que de aquí no te me sales, porque aquí te vas a quedar. El mismo rollo, hermanos, por el amor de Dios. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Saben cuándo va a acabar esto? Nunca. Siempre va a existir. Aquí debo terminar. Vamos a continuar la semana que entra, que todavía hay muchos decretos papales, y comenzamos y entramos de lleno a lo que me urge entrar, el tiempo de la reforma. ¿Se va a poner esto, hermanos? Que bueno, vamos a pedirle al Señor algo. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. No podemos sino hacer nada más que regresar a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a discernir, ábrenos el entendimiento, que podamos comprender, Señor, de lo que hemos hecho y que tal vez estamos en ignorancia, Señor. Pero que a través de tu palabra nosotros podamos tener entendimiento y revelación. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tengas misericordia de la iglesia del siglo XXI. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que tengan buena noche, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar. Vamos a entrar a uno de los episodios también que fueron muy lamentables dentro de la iglesia que ya en ese entonces se denominaba católica. Católica viene del latín, que significa universal, ¿sí? Entonces, me refiero al Santo Oficio, también conocido como la Santa Inquisición, que de santa, bueno, es muy cuestionable, ¿no? ¿Qué era el Santo Oficio o la Santa Inquisición? ¿Qué era? Pues era una corte eclesiástica que fue establecida por los papas del siglo XV, XVI, XVII, por allí. Luego les doy un dato más exacto. Y esta corte eclesiástica fue con el fin de descubrir a los supuestos herejes, para castigarlos. Ahora, ¿quiénes eran los herejes? Según la curia romana, fueron masacrados, fueron asesinados en una plaza, porque ellos se reunían, se les conocía como hugonotes, porque había un rey que se llamaba Hugo, él se había convertido a la fe reformada, a la fe bíblica. Entonces pues tenía cierto poder y bueno, él de alguna manera había cierta protección, y esos cristianos solamente salían en la noche, fíjense, y se reunían. Bueno, pues el Papa, a través del Santo Oficio de la Inquisición, empezaron a investigarles, hicieron una celada, tipo lo que hicieron a Mahatma Gandhi en la India, tipo lo que hicieron, bueno, allá tenía tintes políticos, acá religiosos, pero dice la historia que mataron a más de 50,000, y el Vaticano, escúchenme bien, el Vaticano acuñó una moneda, que si tú vas al Vaticano en Roma, hermanos, ¿no? Entonces empieza a explicar la guía de turistas, no, miren, pues está todo en exhibición, dice, miren, tipo como una espada, nada más que pues era como un sable, tenía la punta así como en B, invertida, pero eran muchos, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces dice, esto era con el fin de que cuando ya se sacrificaba a la víctima, se lo enterraban en el estómago, pero al sacar el arma, pues imagínense todos aquellos picos, dice, salía todo, las vísceras y todo. Y luego dice, empieza a narrar otras cosas. Había una cosa que calentaban y ahí sentaban a la víctima,
a fuego, entonces ahí la hacían que se sentara y le ponían unos grillos, pues los que se oponían al abuso papal, ¿sí? Es así como cualquier sospechoso podía ser torturado y asesinado sin previo juicio. Dice la historia que los bienes de la víctima se las repartían los clérigos y el Estado. Mita y mita, este para ti, 2 para mí, 1 para mí, 2 para... Tremendos estos. Fíjense que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de visitar algunos museos en Europa, donde la Santa Inquisición estaba en todo su apogeo en aquellos tiempos, y hay museos muy interesantes. Y recuerdo uno ahí en Toledo, en España, donde se exhibían todas las herramientas de tortura de la Santa Inquisición. No, hermanos, es impresionante. Y bueno, iba ahí hay unos guías turísticos que te están explicando. Entonces íbamos un grupo de ellos y ahí estaba, imagínense, sentada. Entonces nos están narrando y todos así asustados, ¿no? Y de repente la esposa de un amigo nomás suena el ranazo por allá. ¡Paz! Ay, ¿qué pasó? Oye, estamos, padre y señor, y echándole agüita. Y ay, la hermana así, entonces ya la sacamos, ¿no? Y ya cuando reaccionó, oye, ¿qué pasó? Ay, es que no soporté, fíjate nada más. Y bueno, eso es como anécdota, ¿no? Resulta que este Santo Oficio, entre otras travesuras que hizo, allí a inicios del siglo XVII, en Francia, en París, para ser preciso, hubo una masacre que se conoció como la Matanza de San Bartolomé, en la cual murieron, dice la historia, más de 50,000, escuchen bien, cristianos evangélicos. Eran calvinistas o seguidores de uno de los reformadores, llamado Juan Calvino,